el Ministerio de Clamor presenta al evangelista internacional Jorge Rasky en Clamor 94, celebrando su 20º aniversario. 20 años después, todavía estamos aquí. Porque 20 años después, clamar a Dios sigue siendo, en muchas circunstancias, la única respuesta. La única respuesta. 20 años después de luchas, dificultades, estamos aquí. Hoy hablaremos un mensaje especial de estos 20 años. Al final del mensaje vamos a hacer un gran clamor. Primero, para que termine la sequía que arropa a Puerto Rico. Y no tengo duda que comenzará hoy. No es que va a desaparecer hoy. Va a tardar unos días y semanas en lo que Dios sabiamente desvía las nubes de África hacia acá, sembradas con lluvia suficiente para llenar las represas del área metropolitana. Yo sé que Dios lo hará porque anoche, mientras tuvimos una actividad en el templo de mi compañero y amigo Rafael Torres Ortega, y el pueblo por miles clamó, vi una visión donde ángeles desviaban y movían gran cantidad de nubes en las próximas semanas hacia Puerto Rico por el clamor del pueblo. Así como hace años, aquí al frente, cuando Federico entraba por ese mar, un día de clamor aquí, decían que Federico iba a destruir a Puerto Rico. Decían que los que estábamos aquí estábamos locos, mientras todo el país martillaba y cerraba y hacía y deshacía. Miles de ustedes desafiaron a Federico el huracán y creyeron que el Señor podía hacer el milagro. Y cuando todo el liderato creyente y cristiano clamamos a Dios, cuando decían que Federico entraría a Puerto Rico a las 5 de la tarde, no apareció. Ustedes llegaron a sus casas y a las 9 de la noche habían cambiado el rumbo para decir que Federico entraría a Puerto Rico. Pero a las 9 las noticias eran que no sabían dónde estaba el ojo de Federico. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Algunos escépticos dijeron que era una cosa normal, pero luego Federico se volvió al pasar como una vaguada por aquí, en la costa oeste, en el pasaje de la Mona, en otra vez huracán. En el 1990, en esta misma plataforma se profetizó que sobre Puerto Rico venía una sequía y el pueblo no oyó ni comprendió. Y hoy venimos aquí para clamar a Dios, primero para que muestre su gloria y su poder y abra las lluvias de los cielos, abra las plumas, no de acueducto, sino las plumas de Jehová de los ejércitos, Dios poderoso en batalla. Hoy venimos aquí para que la gloria no la reciban los astrólogos, los brujos, los santeros, los hechiceros, los adivinos y los falsos profetas, para que lo reciba el Dios que hizo a Borinquen y hizo al mundo entero. No necesitamos los psíquicos porque tenemos la línea directa a Dios gratis, sin tener que pagar un solo centavo. Y al final del mensaje vamos a clamar para que el Señor también termine la sequía espiritual
que se demuestra en la ola de violencia que se vive y pedirle las lluvias tempranas y tardías del Espíritu Santo. Todo el mundo de pie, voy a pedir que cierren las sombrillas. Dios nos va a poner, si así Él le place, nos va a poner una nubecita como hace todos los años. Si no la pone, gloria a Dios, en este momento, en este instante, decirle lo siguiente. 20 años, 21 años atrás, pero 20 años desde que se fundó esto, nació esto aquí. Yo quiero que me oiga el pueblo, que en el momento que Jorge Rasky desaparezca, no permitan que esta luz que se ha puesto a brillar aquí año tras año se apague. Por favor, cuando Jorge Rasky desaparezca, no permitan que esto desaparezca para que se pruebe que esto no es de un hombre, que esto es del Señor. Como es ya tradicional en los últimos años, antes del mensaje de la tarde, el evangelista invita a la multitud allí reunida frente al Capitolio a dar lo que Rasky llama el grito de clamor. Vamos a dar el grito de los 20 años de victoria. Cierren las sombrillas. Vamos a dar un grito desde la esquina de allá de Medicina Tropical hasta la loma. Cuando yo vaya señalando con el dedo, ustedes gritan gloria a Dios, pero no se callen, siguen gritando, levantan las banderas, levantan los pañuelos, los sombreros, mueven sus manos en el aire como señal de 20 años de victoria. Vamos a oír ese grito de clamor para que se oiga en los confines de la transmisión de esta tarde. ¡A su nombre! En Filadelfia, en Pensilvania, en Boston, que lo oigan en Venezuela, que lo oigan en cada rincón de la tierra donde estamos llegando, que aquí hay un pueblo que cree en un Dios que tiene poder. ¡A su nombre! ¡No lo oigo! ¡A su nombre! ¡No lo oigo! Levante los pañuelos, las banderas y dígalo conmigo, a su nombre. Todavía no lo oigo. Todavía no lo oigo. Que lo oigan las nubes en África. Las nubes que papá va a sembrar esta tarde. Allá arriba, Shandala Basura, Jala Jamahaya. Levante esas manos, esa bandera, pañuelo, lo que tenga, y abre esa boca y honre y glorifique al Dios de la gloria. Vaya Sohamaya. A los pueblos. Hermano, lo que yo siento aquí es como si esa paloma de los 20 años, simbolizando al Espíritu Santo, estuviera volando, y está volando ahora la paloma del Espíritu de Dios sobre todo este recinto, bendiciendo a este pueblo. Y terminada esta primera alabanza del día, comienza el mensaje de este año, inspirado en el texto del primer libro de Reyes, donde Dios le dice al profeta Elías: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Cuando yo pensaba
en qué hablar, el Señor me dijo, qué cosa más apropiada en este momento que vive Puerto Rico y que viven muchos pueblos del mundo, que hablar del profeta Elías. Qué cosa más conmovedora. Y el Espíritu Santo me dijo eso ayer. Quiero que hables del profeta Elías y de lo que ocurrió en los tiempos de Elías. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Ahora, en aquel tiempo y en aquel momento en el cual Elías era profeta, no era fácil ser profeta en el tiempo de Elías. No era fácil. Habían muchos problemas en la tierra, pero Dios llama a hombres y mujeres para épocas especiales en los tiempos que vive la humanidad. Y para esa hora tenía al profeta Elías. ¿Cuál era la hora? ¿Cuáles eran las circunstancias? Yo le voy a hablar de la situación. Primero, en ese capítulo 18 de Primera de Reyes, se habla de una gran sequía. La sequía llevaba ya prácticamente 3 años. Cojan ahí los habitantes de San Juan y de Bayamón y de Guaynabo. Llevamos 5 meses con una sequía, estamos volviéndonos locos. Pues la sequía en el tiempo de Israel, durante el reinado de Acab y Jezabel, llevaba 3 años sobre la tierra. 3 añitos que alguien allá arriba cerró las plumas. Ageo, el profeta Ageo dice claramente, el Señor dice, yo soy quien puedo cerrar y cerraré las lluvias y haré que no llueva sobre la tierra. Jeremías dice igual, pero en el libro de Apocalipsis también dice, yo soy el que tengo las llaves de abrir y de cerrar, y cuando yo abro nadie puede cerrar, y cuando yo cierro nadie puede abrir. Ese Dios que nosotros servimos, ese Dios que nosotros glorificamos, ese Dios que ensalzamos, es el poder soberano del universo. Por eso cuando yo le digo que levanten las manos al cielo y glorifiquen al Señor, es porque estamos reconociendo su soberanía. ¿Cuántos levantan esas manos y le dan gloria al Señor? ¡A su nombre! Ahora, cuando esto pasa en la tierra de Israel, Acab y Jezabel llaman a los brujos, llaman a los astrólogos, llaman a los hechiceros, y no pasaba nada, nada, absolutamente nada. Pasaban los meses y la lluvia no bajaba. Pasaban los años y las tierras se secaban. Pasaban los días de calor intenso y el ganado se moría. Los caballos se estaban muriendo, la economía se estaba afectando y empezaron a sentir la gravedad de la situación. Una sequía de 3 años, la economía se cayó, los hoteles se cerraron, los carros no tenían ni agua para echarle a los radiadores. Todo se fue cayendo en pedazos, hambre y miseria, la tierra no daba sus frutos. Ahora la pregunta que uno se hace, ¿por qué? ¿Por qué la bendición no fluía? Si en Deuteronomio había dicho Dios que a su pueblo lo bendeciría, bendeciría el fruto de sus bestias, bendeciría la tierra, bendeciría todo su prole, bendeciría todo. Pues la pregunta es que hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué estaba esta situación? Porque hay gente que le gusta leer una parte de la bendición, pero no le gusta leer los compromisos que hay que ver. Y el mismo Dios que le había dicho que los iba a bendecir, que los iba a prosperar, que iba a bendecir la tierra, que iba a bendecir los hijos, las vacas, los bueyes, hasta los gatos y los perros, había dicho, si hicieras estas cosas, si ustedes cumplen con estas reglas y estos mandamientos, yo desataré la gloria mía, yo dejaré que la bendición fluya y fluya y fluya hasta que sobreabunda. Pero si ustedes se desconectan de mí, si ustedes se apartan de mí, yo entonces cerraré la bendición, yo la quitaré. Dios no está obligado a bendecir a nadie. Dios no está obligado a bendecir a ningún pueblo que no le alaba, que no le reconoce, que no le sirve. Ahora,
¿Qué es lo que pasa, mis amados amigos? ¿Qué es lo que sucede? Ese es el fundamento de la bendición que Dios prometió. Pero sucede que sube un gobernante a la tierra de Israel, porque recuérdense que el reino se había dividido en dos partes, y la mitad estaba en Jerusalén, las tribus de Benjamín y Judá, y la otra parte estaba en Samaria, su capital, las 10 tribus por un lado y 2 por otro lado. Y entonces acá, que era la mayor parte, en Samaria, llegó al poder, óiganlo bien claro, llegó al poder un hombre llamado Acab. Y Acab, cuando llegó al poder, miró entre el pueblo de Israel y no le gustó ninguna de las mujeres que vio en su tierra, y se fue por allá a un reino pagano y se buscó una mujer pagana, hechicera, bruja, impía, pecadora, llamada Jezabel, la hija de un rey, que era para consolidar su poder político. Y ese gobernante trajo a esta mujer al palacio en Samaria y comenzó a traer unas costumbres a la tierra de Israel. Y esas costumbres trajo dos deidades, dos dioses, una diosa y un dios llamado Baal y una diosa llamada Astarot. Y estos dos dioses que trajo juntamente con sus imágenes y sus ídolos simbolizaban dos cosas. Para algunos de ellos, Baal era el dios del sol y Astarot era la diosa de la luna. Y esto se mezclaba con la astrología. Tenga mucho cuidado con los astrólogos. Mucho cuidado con las líneas psíquicas. Mucho cuidado. Es triste cuando un pueblo camina por ahí. De eso vamos a hablar ahorita. Pues este mensaje es especial. Así que todo el mundo salga de todos los rincones y quémese aquí conmigo hasta que papá ponga la nube anual ahí. Entonces, la gente adoraba esto, pero el pueblo de Israel tenía un solo Dios. Pero acá, para congraciarse con la doña, permitió que se introdujera el culto a Baal y a Astarot en los bosques y en los campos de Israel. Y el pueblo salía de noche y de día a adorar a estos dioses. Pero esto tenía una implicación peor, porque la adoración pagana conllevaba sacrificios humanos, violencia. Óigame, mire cómo se multiplica el asunto. La violencia llenó la tierra. Cogían los niños y los sacrificaban a estos dioses. Sacrificios humanos, violencia increíble. Pero esta adoración incluía unas orgías sexuales, promiscuidad, homosexualidad y corrupción rampante en toda la tierra. Y con la introducción del culto a Baal, Dios que para algunos significaba el dios del sol, o para los adoradores de Astarot, que significaba la diosa de la luna para algunos, esto comenzó a traer una rampante violencia al país, un maltrato de niños en el sacrificio y una inmoralidad, promiscuidad sexual, adulterio y homosexualidad en la tierra. La tierra se llenó de violencia, la tierra se llenó de maltrato, la tierra se llenó de corrupción moral. Todo esto vino dentro de las esferas de la condición de los que gobernaban al país en ese momento. Hay gente que nos critican, porque nos interesamos por la vida y el bienestar de los que gobiernan los pueblos, pero no puede separarse la vida personal y espiritual del gobernante, desde el legislador al alcalde o al primer mandatario de un país. Y sé que en muchos lugares me están escuchando, primer mandatarios de diferentes países. No se puede separar la calidad de vida moral y lo que hacen en privado con lo que repercute en la vida de un pueblo. Y lo que Acab y Jezabel hacían en privado repercutió en tal manera que el pueblo entero se corrompió y la inmundicia llenó al pueblo de Israel. Yo digo en este día que no se puede decir así como la vida de un sacerdote o de un pastor privada no se puede separar de su puesto, no se puede separar
la vida de un maestro de la escuela pública de su vida moral y privada. No se puede separar la vida moral y privada de un policía de su puesto. No se puede separar la vida privada y moral de un legislador de su puesto y de lo que es. No se puede separar de ninguna figura pública lo que son en su vida privada. Y hay que entender bien claro que hay un Dios allá arriba que entiende la severidad de esto, porque por algo nos ha dejado en las Escrituras un caso patético, un caso increíble de un hombre que llevó su pueblo entero a la ruina y a la destrucción. Esto es increíble. Esto es increíble, pero cierto. Y en el día de hoy tenemos pueblos de América, a los nuevos gobernantes que escuchan en Panamá y en otras repúblicas, y a los que nos escuchan en países como Cuba, que el gobernante tiene que ser el primero en dar el ejemplo, en buscar los valores espirituales y en rendirle culto al Dios verdadero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso es una honra en el día de hoy. Es una gloria para el Señor que tengamos aquí en el día de hoy, no viniendo a dar un saludo para después irse. Porque cuando hay razones justas uno lo entiende. Pero yo no entiendo cómo es posible que todos los años, en toda actividad, hay políticos que lo único que pueden venir es dar un saludo como para echar el agua bendita y irse. En Israel hubo un caso terrible que estamos hablando, Acab y Jezabel. En Washington tenemos un caso terrible. Un hombre y su esposa que están llevando a la nación a la ruina total, que han traído el juicio de Dios sobre toda la nación. Una personalidad que llegó al poder y lo que ha hecho es apoyar todo lo más vil y todo lo más corrompido en la historia de la nación. A los homosexuales, a las lesbianas, al aborto. Y lamentablemente, igual que Acab, no se pierde una escuela dominical. Y ahora, no solamente a los pocos días de Acab, el señor llegar allá al poder, firmó una ley para convertir los tejidos humanos en un negocio, coger los fondos federales para pagarle abortos a la gente corrupta causa de sus adulterios en muchas ocasiones. Tomó y abrió las puertas para que los homosexuales se adueñaran de las Fuerzas Armadas. No solamente hizo eso, sino que ha continuado con agendas horribles. Por primera vez en la Casa Blanca, lesbianas y homosexuales desafiantes se pasean por los pasillos de los corredores de aquel lugar. Por primera vez abiertamente en el Congreso hay individuos declarados corruptos, inmorales. Por primera vez tenemos agencias de gobierno gobernadas por personas que están declarados homosexuales y lesbianas, que se ven besándose en la boca con sus mujeres, con sus corruptos contrapartes. Esto es igual a lo que sucedió en los tiempos de Acab y Jezabel. Y ustedes se preguntan por qué tanta tragedia en Estados Unidos, lluvias, tornados, huracanes, sequías, todo lo más terrible, porque se perdió la bendición de Dios. Pero ahora queda un pueblo orando y por eso no se ha hundido la nación, porque quedan todavía remanentes como los que estamos aquí preparados en este día para clamar a Dios. Oh, Rasala Mahayama. Por este pueblo que está aquí, le decimos a Acab donde quiera que esté, Acab que puede estar en Cuba o puede estar en Washington, que aquí hay un pueblo que cree igual que Elías, que hay rodillas que no se doblarán ante los Baales. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Está llegando la hora de la definición. El sistema de educación federal tiene planes bajo la administración Clinton de convertir todo el sistema norteamericano en una cueva de aprobación de la conducta de los homosexuales y lesbianas.
Pero cuando esa ola llegue aquí, y toda la inmundicia que quiera llegar, porque yo creo que a Clinton le quedan 2 añitos nada más, y Dios se encargará de quitarlo de ahí, a menos que no quiera maldecir más al pueblo. Pero hay un pueblo que cuando esa horda de demonios quiera llegar a este pueblo, le va a decir que no, que no. Dios tiene gente temerosa en todos los lugares, y nosotros tenemos que orar para que en cada lugar de la vida pública en este país hayan cada día más hombres y mujeres que teman como Abdías al Dios de la gloria y al Dios poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, aquí tenemos un reto. Elías le dice a Acab: sácate los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Astorot y tráemelos al monte Carmelo. Y entonces vamos a ver quién es Dios. Y el Dios que conteste por fuego, ese será Dios. ¿Qué relación hay entre Puerto Rico y esta situación? La misma. Hoy hay aquí en Puerto Rico una ola de líneas psíquicas, líneas diabólicas, que están sacándole miles y miles de dólares al bolsillo de los puertorriqueños. 22 millones de dólares en un mes gastaron en Puerto Rico los puertorriqueños para comunicarse con un grupo de individuos que están explotados en el mundo artístico y ya no saben qué hacer. Personas que ya no saben qué hacer y ahora están poniendo el negocito de las líneas psíquicas. 22 millones de dólares. 22 millones de dólares llamando a adivinos y a buscones y a hechiceros. Y en un informe que hizo la Contralora, encontró que un número de legisladores habían gastado miles de dólares llamando a las líneas psíquicas. Pero hoy hemos puesto una línea que no cuesta nada. Una línea directa. Una línea directa al Dios de la gloria. Al Dios de la gloria. Y no hay que pagar 3 pesos o 4 dólares el minuto. Eso está pasando. Y se pregunta a la gente, ¿por qué en el área metropolitana se ha cortado la lluvia? Miren bien esto, la mayor parte de las llamadas salen de aquí del área metropolitana. ¿Por qué en Ponce está lloviendo? ¿Por qué hay agua en Mayagüez? ¿Por qué hay agua? Porque Dios le está hablando al sector más duro espiritualmente, que es el área metropolitana y los pueblos limítrofes. Es aquí que se gasta la mayor parte del dinero buscando a los psíquicos por teléfono. Dice que eso no es malo. Eso era lo que hacían en los tiempos de Israel, para que no había teléfono. Ahora, los santeros y los brujos. La Iglesia Católica prohíbe el espiritismo, la Iglesia Católica prohíbe la santería y la hechicería. Así que no es cuestión de diferencia. Hay una oleada de santería y brujería horrible en esta área metropolitana. Y hablaba yo con un político de aquí, de la persona que estaban aquí, me dijo en cierta ocasión, no en este momento, en cierta ocasión, dice, aquí abajo traían brujos y santeros para hacer ritos aquí mismo. Y hay gente sentada ahí adentro, de todos los partidos, que antes de legislar se buscan a Changó y a Yemayella. No va a estar mal la cosa si antes de legislar le preguntan a un santero apestoso a tabaco y a ron, en vez de preguntarle al Dios de la gloria. Lo primero que hay que limpiar la casa de las leyes de ocultismo, de brujería, de hechicería. Y yo no digo que todo, pero ese grupo está trayendo parte de la maldición sobre este pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Quizás este mensaje de los 20 años es duro, es duro, es duro, es duro. Vienen envueltos con los 7 olores de los 7 espíritus.
los 7 espíritus de Changó y del diablo. Lo que hay que venir es envuelto en los olores del espíritu, del amor, de la paz, de la bondad, del respeto. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Ajá. Mi hermano, estas son cosas terribles. Hechiceros, brujos, consultando a muertos, matando pueblo en la playa de Levitown, matando gallinas y gallos y cosas y animales en las horas de la noche. En las organizaciones más multimillonarias de aquí, ritos, se oyen los tambores como si estuviéramos en Haití. ¿Cómo vamos a decir que la bendición no se va a cortar? Oh, mi hermano, eso era lo mismo que pasaba cuando la sequía de Acab y Jezabel. Ajá. Violencia increíble. Una violencia increíble. El sábado de la noche mataron 2 jóvenes ahí en el puente 2 Hermanos. El domingo, ahí está la nube, ahí viene. ¡Ay, saca! Ahí está. Gracias, papá. Thank you, Lord. Gracias, jefe. You are the boss. Tú eres el jefe. Está la nubecita. Y aire acondicionado también. Ámele un gloria a Dios al que pone las nubes. ¡Oh! Tápamelo completo, papá, que necesitamos por lo menos 1 hora más de esto aquí. Denle un aplauso al que vive para siempre. Pero no solamente es ahí, no solamente es ahí, es también la realidad que dije al principio del vendedor de drogas, hermano. Porque realidad es que en este país el narcotráfico se ha querido quedar con el pueblo. Los vendedores de drogas se han querido quedar con los residenciales, se han querido quedar con las escuelas, se han querido quedar con el pueblo. Y nosotros no tenemos que esperar que el gobierno haga nada. Los padres son los primeros que deben ir a las escuelas. Los padres son los primeros que deben estar interesados quiénes son sus maestros. Nosotros somos los que tenemos que limpiar las aulas de todos los bandidos que están rodeando todas esas aulas escolares. Yo le voy a revelar algo en el día de hoy. Hace unos días estaba en Colombia y yo estaba hablando con un ex narcotraficante del cartel de Medellín. Dialogamos por horas y él me dijo: reverendo Rasky, es verdad que los pobres venden la droga, pero ¿sabe quiénes la mueven? Los poderosos, los grandes y millonarios. Me hablaba de aviones 727 que ellos veían salir cargados de Colombia hacia los Estados Unidos. Me hablaba ese ex narcotraficante del cartel de Medellín de que en una noche 12 aviones salieron rumbo a las costas de Estados Unidos cargados de drogas. Pero lo que le voy a decir aquí en el día de hoy lo va a estremecer. Dice que cuando los aviones aterrizaron al otro lado, ¿quiénes estaban esperándolo? Habían hasta militares, generales, gente prominente que estaban en el narcotráfico. Oh, Shalom Mahaya, alaba la gloria del Señor. La violencia doméstica en los hogares es una cosa increíble que está sacudiendo este país. Pero no voy a hablar mucho de esto. Una de las cosas que más airó en tiempo de Acab fue el auge del lesbianismo y la homosexualidad en la tierra. ¿Y sabe lo que está pasando en este tiempo? ¿Sabe usted en este tiempo que aquí en Puerto Rico el movimiento gay, homosexual y lesbiana están planeando la ofensiva más grande en la historia? Están planeando. Están lentamente tratando de infiltrar todas las esferas de poder. Están tratando de infiltrar los movimientos religiosos. Eso trae la ira y la separación de la bendición de Dios. Yo quiero señalar en este día que Dios no tolerará esa corrupción, no la tolerará en el palacio de las leyes, no la tolerará en los altares de las iglesias, no la tolerará en ningún aspecto de la vida, porque por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra.
Los que andan siendo machos como si fueran mujeres, pónganse los pantalones en su sitio y empiecen a andar como andan los machos de verdad. Y las que andan con los pantalones de los machos puestos, tomando el lugar del hombre, pónganse su faldita y cásense y tomen el lugar de la moral. Dios no hizo dos mujeres para que se casaran, ni dos hombres para que se casaran. Hizo un macho y una hembra para que engendraran y se casaran. Esta gente deje ya esta poca vergüenza y métanse en las manos del Dios de la gloria. Ajá, ajá. Quizás no le caigo bien a muchos, pero Dios no le agrada eso. Lo que está de moda ahora es: los machos quieren ser hembras y las hembras quieren ser machos. Dios hizo un macho y una hembra. Dios no hizo dos machos y dos hembras. Esa inmoralidad trae la ira de Dios sobre un pueblo. Hay que buscar arrepentimiento. Hay que buscar a esta gente para decirle que hay fuerza del Espíritu para cambiarlo, para transformarlo, para generarlo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y yo estoy seguro que ningún católico aquí quiere un sacerdote homosexual, ¿verdad que no? Yo estoy seguro que ningún evangélico quiere un pastor homosexual o lesbiana, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ustedes no quieren cantantes inmorales cantando en sus altares, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? En Nueva York llegó un canciller, creo que no voy a decirle qué extracción era, yo no sé, tengo tanta confusión que no sé, pero era latino, se llamaba Fernández, hace unos años atrás. Implementó un plan de educación que se llamaba The Rainbow Curriculum. Y entonces tenían un libro que decía Hitler has two mommies y fulano tiene dos papis. Entonces dibujaban a dos perversos, dos tipos de estos, criando un niño. Esto fue en el Departamento de Educación allá en Nueva York, Canciller Fernández. Y entonces le enseñaban en la escuela que no había nada malo, que dos mujeres lesbianas podían criar un niño y que dos homosexuales, ¿sabes?, podían criar un niño, y que esto había que respetarlo y que esto había que aceptarlo. Normalmente nos quieren lavar el cerebro. Eso se llama subliminalmente reorientarnos. Ya la televisión lleva 10 años haciendo esto. Usted no se ha dado cuenta todas las películas que sacan metiéndonos en el cráneo que hay que aceptarnos. Al homosexual y la lesbiana hay que amarlo, pero la poca vergüenza hay que rechazarla. Yo amo al homosexual, yo amo a la lesbiana, pero no podemos que nos metan ahora el que tenemos que aceptar. Mire, ustedes han visto la Fundación SIDA, la organización esta privada, porque eso no tiene que ver nada con ningún gobierno. Fundación SIDA. ¿Usted ha leído la propaganda que hace? Es tan sucia que yo no la puedo decir porque me tumban las emisoras del aire. Es sucia, inmoral. Y si yo fuera un gobierno, yo le diría, mi dinero no va a eso. Le tienen que dar fondos federales, fondos de todos lados. Y entonces publican unos panfletos que le dicen cómo sostener relaciones hombre con hombre y mujeres con mujeres, cómo hacerlo, usan todas las palabras sin que cojan SIDA. No, mi hermano. No, mi hermano. No. No queremos líderes religiosos lesbianas y homosexuales. No queremos maestros que nos enseñen esa perversidad en la escuela a nuestros hijos, pero tampoco queremos gente que nos gobierne en cualquier esfera, que declaren abiertamente y propaguen con su fuerza una conducta que trae la ira de Dios, peor que una sequía. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? No lo oigo. No lo oigo. Si hay fuerza todavía del Espíritu, de un gloria a Dios grande. De un gloria a Dios grande. De un gloria a Dios grande. A su nombre. A su nombre.
Amamos los homosexuales, amamos las lesbianas, pero tienen que cambiar, tienen que dejar su conducta para entrar en el reino de los cielos. Al cielo no entrarán en esa conducta, no entrarán los borrachos, no entrarán los adúlteros, no entrarán los promiscuos, no entrarán los corruptos de ninguna forma, porque cuando lleguen a la puerta le dirán, si no es cambiado, si no eres limpio con la sangre, le dirán, ¿qué? ¿Qué le dirán? Ah, ese es el asunto, mi hermano. Denle un aplauso al que vive para siempre. Ajá. Yo no le envío un hijo ni una hija mía al ejército. Usted sabe que me metan una hija, de allí los meten a todos a bañarse juntos. ¿Sabe lo que es una parata de esa? ¿Usted sabe lo que me metan un hijo mío a la ducha? Mi hermano, vamos a dejarnos de cuentos. Ni Clinton ni nadie nos va a hacer cambiar de la profunda verdad que hay en esa palabra, porque nosotros creemos en un Dios de gloria, en un Dios de verdad, en un Dios que tiene la verdad en el cielo y en la tierra. Oh, gloria sea el Señor. Entonces, había todo esto en la tierra. ¿Y qué es lo que hay aquí? Todo esto. Pero ¿sabe lo más que molestó a Dios? La perversión del pueblo que dice conocer a Dios. Y con esto estamos terminando. La perversión del pueblo que dice conocer a Dios. Es decir, el pueblo de Israel decía conocer a Dios. Jezabel no conocía a Dios. Y el pueblo de Israel se pervirtió. ¿Y sabe lo que tiene más triste a Dios en esta zona metropolitana? La división del pueblo de Dios, la incredulidad del pueblo de Dios, la indiferencia del pueblo de Dios. Si yo pido que levanten la mano aquí, la gente que viene de la isla, yo estoy seguro que el 90% vienen de la isla. Levanten la mano los que vienen de la isla. La mayoría. ¿Dónde está el área metropolitana? ¿Dónde están? ¿Dónde? Pero miren la diferencia. Ustedes son el remanente pequeño. Levanten las manos en alto los que vienen de todos los pueblos de la isla, menos el área metropolitana. Miren, la inmensa mayoría. ¿Dónde está la mayoría de la gente cristiana del área metropolitana? ¿Dónde están? Yo pregunto, ¿dónde están? ¿Estarán en las playas en el día de hoy? ¿Estarán de picnic? ¿Dónde están? ¿Dónde están metidos? Y no quieren sequía. Quieren la bendición de papá, pero no quieren pagar el precio. Recuerdo. No más. Ahora, ¿dónde están? Y se preguntan por qué la sequía no está en Ponce. Se preguntan por qué la sequía no está en Mayagüez o en Arecibo, en Isabela. Pregúntense, aquí está la respuesta. Porque la inmensa mayoría de los cristianos aquí están en la casa viendo televisión y tomando refresco a esta hora. Y que lo digan los pastores, qué lucha tienen para conseguir que vayan a la oración. Cuántos embelecos hay que inventarse para arrastrarlos a las iglesias. Este pueblo tiene que aprender a ser más austero. Este pueblo tiene que aprender a usar lo que tiene y no derrochar los recursos que Dios le ha dado. Este pueblo tiene que aprender a bendecir a Dios en cualquier momento, aunque no haya vacas en el corral. Este pueblo, en medio de la situación más terrible, Dios va a bendecir en abundancia a esta nación. Cuando parezca la noche más oscura, Dios me ha dicho, viene el avivamiento más grande, viene la gloria más grande todavía, viene la bendición más poderosa en la historia de este país. Quítese del lado los demonios, quítense del lado los narcotraficantes, conviértanse a Cristo, vengan ahora el pueblo y suban conmigo al Carmelo y no le tengan miedo. Alguien me dijo, un periodista me dijo, Rasky, ¿y ustedes se atreven a orar para que termine la sequía? Y si no termina nada, vas a quedar en ridículo. Yo no voy a quedar en ridículo, porque yo sé el Dios que yo sirvo. Yo sé el Dios que yo sirvo. Elías era uno. Subió al Carmelo. Yo estaba hace unos meses en el Monte Carmelo. Yo estaba este año 2 veces en el Monte Carmelo he estado. Después de la masacre de Hebrón, fui a hacer unos reportajes para la cadena de Clamor. Y fui a Jericó y fui al Carmel. Y fui a Belén.
Hay algo terrible cuando me paro allí. Cada vez que me paro en el Carmel recuerdo lo que pasó. Anda la Bashaya. Y cuando miro para abajo y veo el valle de Josafat, veo el valle de Armagedón, veo el valle de Armagedón, donde se peleará la última gran batalla. Y veo que un solo hombre se enfrentó a todo ese, porque no eran los 400 de Baal, habían 450 de Baal y 400 de los otros. De Astaroto, Acera, cualquier nombre que le quieran poner. Lo mismo. Se pusieron allí, dijo, súbanlos todos. Súbanlos todos aquí arriba. Súbanme los psíquicos aquí arriba. Súbanme los astrólogos aquí arriba. Súbanme aquí arriba a los brujos, a los santeros, a los hechiceros, a todos, trépenmelo aquí arriba en el Carmel. Subieron todos. Toma aquí arriba, aquí arriba. Y díganle que hagan un altar. Y que le pongan las piedrecitas ahí, pongan el sacrificio, le pongan agua, lo mojen. Y que pongan ahí, que yo voy a clamar a Dios y ellos van a clamar al suyo. Ahora háganme el altar mío un poquito más difícil. Al mío le ponen todo, más háganle una zanja alrededor, para que cuando pongan el sacrificio le van a echar agua, pero no le van a echar racionada. Le van a echar en abundancia. Ábrame la pluma completa. Y Elías dice, ahora vienen ellos. Y el mío dice que le echan agua. Y le siguen echando agua. Y le siguen mojándolo bien para que no pueda coger fuego. Y lo mojan hasta que dice que el agua corría como un río alrededor del altar. Y el de los wichiwashis allá al lado, sequito. Prácticamente húmedo, ¿verdad? Ajá. Déjenle que ellos hagan el primer show. Díganle que hagan lo primero ellos allá. Los psíquicos que se comuniquen con sus líneas allá a 3.99. Los astrólogos a 3.95. Y los hechiceros y los brujos y los santeros que hagan su cosa. Y entonces, déjenlo. Y empezaron los 400, por eso era lo más activo. Luego los de Baal, los de Acera estaban ahí, tirándole chijá, estaban ahí. Sigue para adelante, muchachos. Y los 400 bailando, y bailando, y bailando, y bailaban. Y pasaron 2 horas y bailaban, y no pasaba nada. Y siguieron ahí haciendo. Trajeron el indio de Venezuela y no pasó nada. Trajeron la bruja de México y no pasó nada. Y dale que dale, y dale que dale, y dale que dale, y dale que dale. Y le daban vuelta, y le daban vuelta. Que baje el fuego, porque ahí era fuego, aquí estamos pidiendo lluvia. Entonces, y yo no le digo que va a bajar hoy, pero le estoy diciendo que va a bajar. Y Dios nos va a quitar esta sequía de encima. Y entonces no pasaba nada. No pasaba nada, Paco, no pasaba nada. Y seguían, y brincaban y hacían, Entonces alguien le dijo, quizás tienen que hacer unos tajitos. Sacaron los cuchillos y empezaron a darse tajos. Y corría la sangre y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y desde una esquina Elías decía, quizás griten un poquito más, quizás está durmiendo. Quizás está durmiendo. Lo que pasa es que ellos gritaban a uno que estaba muerto. Nosotros gritamos a uno que está vivo. 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 Bueno, dijo, muchachos, ¿se cansaron ya? Ahora va lo mío. Échale un poquito más, abre la manguera y échale más agua. Hasta que corría el agua. Y sin mucha cosa, Elías se puso de pie y habló con Dios. Y le dijo, Dios, tú eres Jehová de los ejércitos. Y oró y clamó. Y antes de terminar, el fuego estaba bajando y el agua se evaporaba. ¿Y sabe lo que yo creo? Aunque la Biblia no lo dice, eso es una suposición mía. ¿Sabe que las nubes vienen del agua que se evapora, verdad? ¿Quién sabe si la nube que salió después para terminar la sequía era la que salió del sacrificio, que se dio un puñito pequeño que apareció en el cielo? Y después, ¿qué hizo con los profetas? Los degolló a todos y los tiró por el barranco para abajo. Aquí no venimos a degollar seres humanos,
Pero aquí venimos a degollar actos de corrupción, aquí venimos a degollar la droga, aquí venimos a degollar la inmoralidad, aquí venimos a degollar el ocultismo, aquí venimos a degollar en el día de hoy, sobre este altar que se ha levantado como el Carmelo, venimos a degollar los profetas falsos de Baal y levantar sacrificios para vernos fuego, para ver la lluvia de la gloria de Jehová. Y al otro día le dijo Elías acá: la lluvia termina, la sequía terminará. Vete y avanza, vete, porque la lluvia que va a caer va a ser tan terrible que tu carro se va a quedar atollado en el fango. Y apareció una nubecita solita en el cielo, una pequeña nube en el cielo. Apareció, y de momento cuando esa luz, esa nubecita apareció, empezó a terminar la sequía. La nube está ahí. Póngase de pie el pueblo. Y una vez terminado el histórico mensaje, el evangelista invita al pueblo a arrodillarse delante de Dios en señal de humillación ante su grandeza y pedirle clemencia ante los embates de una severa sequía que azota al país desde comienzos del año. Y al final de la oración, el Espíritu Santo toma a su siervo, como lo ha venido haciendo en los pasados 20 años, prometiendo terminar con esta calamidad, pero a la vez alertando sobre una nueva crisis que se avecina para que hagan previsiones a tiempo. Y este fue el mensaje del Señor de todo lo creado. Alá shalalama, alá shalamalalama, murrukataman se quitolungumunga shalá. Ya catalamaya ya la lava. Así como sopla este viento, sopla mi espíritu, shalabacandalaba. Así como se mueve este viento, desde anoche se mueven ángeles, shendalabasayama, alabai, hacia las costas de África y en todo lugar, para traer hacia aquí mis ángeles la provisión de la naturaleza. Seré yo, Rabakataman Salabahayama, y solo yo, Jehová de los ejércitos, quien hará esto por amor de mi pueblo, por amor de mis pastores, por amor de las ancianas, por amor de los jóvenes que me claman y me honran y me alaban. Shalakataman Sayama. Oh, Rabakatalabashanda la basala bajanda la valía la mar. Prepárese, pueblo, porque amo esta isla, les advierto, prepárense. Senda la bacanda la basonda la manda la basaya. Hagan sabios preparativos, shanda la batalla ma. En un futuro cercano, y cando la basaya, afirmo, confirmo las palabras del siervo Jalai. Vendrá un momento de apagones como nunca antes. Aprovisionense, preparen sus templos con plantas de energía eléctrica, así como les advertí en el pasado que se prepararan para la escasez de agua. Hace 4 años atrás, Alay Kindola Bacanda, dice el Señor, les digo, vayan preparándose para la escasez de energía eléctrica que vendrá. Shandala Bacayama, Rabakatamandalaba. A los que gobiernan este pueblo, no oigan caso de voces que le tratarán de detener. Hagan provisión, porque viene una crisis energética. Ay, Kabashanda la Basayama. No oigan las voces que les tratarán de impedir prepararse para esa situación. Andala basanda la basanda la bahía. Urrabashanda la ba. Urrabasanda la bahayama. Prepárese, pueblo, para lo que ha de venir. Viene a Kabashandama, un terremoto que sacudirá a este país. Sandala bahayama. Habrá llanto, muerto y luto. Ay, Kabashandala bahayama. Pero yo libraré a miles de lo peor que ha de venir, y se levantará un pueblo más fuerte de las ruinas. Templos se levantarán como nunca se han levantado. Miles se convertirán. De las ruinas yo sacaré y haré un pueblo poderoso. Urrabashandara basaya.
Pueblo mío, no tema cuando venga esa hora o cuando venga ese momento, porque yo he prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin. Y yo haré cosa grande y maravillosa en mi pueblo, y será testigo mi pueblo de mi grandeza. Y camansola bacandama. Prepárese el pueblo en unidad. Shandala bacata la masayama. Fuerzas extrañas se moverán contra mi iglesia, mas pueblo unido no podrá Satanás jamás vencerlo. Shandala basayama. Pueblo unido buscando mi lluvia temprana y tardía, yo enviaré, dice Jehová, el avivamiento más grande en la historia de este país. Yo haré milagros que confundirán los enemigos. Los enemigos vendrán por un camino y saldrán por 7. Urramashandama. Yo prosperaré los ministerios como nunca antes y traeré recursos económicos para que los ministerios no tengan quiebras. Y candala basanda la bajayama. Y ay de los que se levantan contra mi pueblo, porque yo, Jehová, defenderé mi manada pequeña. Así dice el Señor. El pronóstico del día anterior, según se difundió a todo el país, era que al haberse terminado la época de lluvias en esa semana, la nueva temporada de agua no sería sino hasta mayo del siguiente año. Pero desde la noche de ese mismo día de clamor, el pasado lunes 5 de septiembre, las lluvias comenzaron a dejarse sentir y llovió copiosamente al siguiente día 6. Y aunque la prensa no destaca las lluvias en primera plana, como suele suceder en estos casos, es significativo lo que dice el informe del tiempo en el Nuevo Día del pasado 7 de septiembre sobre un complejo mecanismo prácticamente inadvertido en los distintos mapas del tiempo en todos los niveles, formándose en nubes rápidamente a solo 100 millas al sur de Puerto Rico. Y en esa misma edición, la Autoridad de Acueductos informó textualmente que ante las últimas lluvias estaba considerando reducir el actual racionamiento de hasta 40 horas, informando a su vez de la presencia de 3 nuevas ondas que se acercaban al país, una de ellas para el miércoles en la noche y las otras 2 para sábado y domingo. Pero ante esta nueva demostración del señorío que todavía Dios tiene sobre el cielo y sobre toda la tierra, el Ministerio de Clamor reitera que la gloria no es de los hombres y solo pertenece a Dios. El Ministerio de Clamor presentó al evangelista internacional Jorge Rasky en Clamor 94, celebrando su 20º aniversario.